Bien, muy buenas noches para todos. Gracias por asistir a este directo. En esta oportunidad prácticamente les quiero mostrar cómo podemos decorar también una gasa con flecos. Como pueden observar ustedes ahí en pantalla, estoy poniendo o colocando unos flecos. He visto muchísimas gasas con esta técnica, entonces he decidido hacer un directo precisamente porque quería mostrar o quiero mostrar cómo lo hacemos. ¿Cierto? Entonces, sin más que decir, voy a empezar diciéndoles, o sea, voy a ir al grano, ¿cierto? Ustedes van a tomar una cinta métrica y van a tomar obviamente su hilo, el hilo, y van a cortar hebras que midan 20 centímetros, ¿cierto? 20 centímetros debe medir cada una. Miren, para los que se conectan, a este directo, les voy a enseñar a poner estos flecos en las gasas, en nuestras gasas, para darle una terminación o un toque más diferente. ¿Se dan cuenta? Miren, así. Entonces voy a empezar cortando hebras de 20 centímetros. Claro está que si ustedes lo quieren hacer mucho más largo, es opcional. Entonces, miren, yo tomo mi hilo, mi cinta métrica, espero se esté viendo muy bien. Entonces van a cortar hebras de 20 centímetros porque las vamos a doblar, ¿cierto? Vamos a doblar al centro. O sea, ahí está la hebra de 20 centímetros. La corto, la voy a doblar a la mitad, en lo posible, a la mitad. Esto debe quedar para que quede bien bonito. Ahora, van a tomar ustedes su gasa, van a tomar ustedes su gasa. Entonces, con ayuda de un crochet, preferiblemente del cero, de la numeración cero, voy a pasarlo. Miren, si ustedes ven perfectamente, ustedes saben que la gasa tiene como una especie de cadenita. Me confirman si lo están viendo. Una especie de cadenita, el borde de la gasa tiene una cadenita. Entonces vamos a ir tomando de a cadenita, cadena por cadena, para ir poniendo. Miren, entonces metemos el crochet. Este crochet es el número cero. Preferiblemente que sea de este número, o tengo otra del número uno. También les puede funcionar perfectamente. La del número uno también. Entonces, yo voy a pasar ahora, miren, la tira mide 20 centímetros, el fleco mide 20 centímetros y al doblarlo me queda de 10, ¿cierto? Una vez que ustedes hayan pasado el crochet, van a tomar el fleco de esta manera y simplemente lo van a pasar por ahí, por la cadenita, ¿cierto? Les va a quedar algo así y sin soltar, van a tomar nuevamente estas hebras, les van a dar, o sea, las van a pasar por aquí para asegurar el fleco. Miren, entonces ahí ya está el fleco asegurado, bueno, más bien puesto. Lo pongo, ahí está puesto mi fleco. Espero se esté viendo muy bien. Y para asegurarlo, lo vamos a anudar entre él mismo, entre esas dos hebras. Entonces tomo las dos hebras y simplemente hago un nudo sencillo de esta manera y ajusto. ¿Ya? Así ponemos los flecos en nuestras gasas. He visto muchas gasas con flecos. Entonces, por eso precisamente el directo, porque me interesa que ustedes sepan esto, ya que lo aplican en sus gasas y les va a dar un toque diferente. Miren, ahí está. Entonces pensaba hacerlo. Ya llevaba mucho tiempo queriendo hacer este directo, esta explicación, porque pues obviamente queda muy lindo. Entonces, aquí yo tengo previamente ya muchísimas hebras cortadas. Acá hay más de 100 hebras cortadas. Recuerden que cada hebra debe medir 20 centímetros como mínimo. 20 centímetros como mínimo. Bien, como ya tengo ya mis hebras cortadas, voy a tomar día 2. Voy a tomar día 2. Quiero saber si me están viendo ahí, si se ve perfectamente. A ver, bueno, no me han dicho nada. Ok, entonces tomo otra hebra, de hecho son dos,
Esto mide 20 centímetros. 20 centímetros mide esto. La doblo a la mitad de tal manera que me quede esto. Y ahora me debe quedar un anillo o una argolla. Vamos a tomar nuestra gasa. Voy a tomar nuestra gasa. Y ahora voy a tomar la gasa. Ahora voy a pasar. Recuerden que este borde tiene como una cadenita. Voy a tomar otra cadena. Me estoy yendo en orden. Bueno, acá la estoy medio viendo aquí. Esto acá está apretadito, pero no pasa nada. Igual con ayuda de mi crochet, miren. Primero que todo, van a atravesar la gasa, el borde con el crochet. Esta es la numeración 0, para los que no saben. O de pronto tienen esa duda, la numeración 0 es perfecta. Una vez que la aguja esté ahí, voy a tomar el anillo con el crochet, miren, y lo voy a atravesar. Atravieso esa cadenita que se formó ahí en el borde. De esta manera, miren, ¿cierto? Ahí pasó, miren. Una vez hecho esto, voy a enlazar o a envolver y voy a atravesar esta cadenita nuevamente. ¿Cierto? Y ahí ya está mi fleco puesto en la gasa. Anudo muy bien esto, lo anudo y hago un nudo sencillo, sencillito. Y miren qué calidad va quedando, de calidad va quedando este borde. Me gusta mucho. Los voy a voltear, miren, lo voy a voltear y se dan cuenta cómo queda de bonito ese borde. Queda bastante prolijo. Entonces les recomiendo que hagan esta técnica de los flecos. Ustedes van a cortar flecos de 20 centímetros. De hecho, de 30 centímetros les quedaría un poquito más largos. Ahora, ustedes simplemente van a pasan el crochet primero que todo por la cadenita. Ustedes buscan la cadenita. Aquí la estoy buscando, ok. Al borde. Pasan, miren, pasan de esta manera el crochet, toman su fleco, sus dos hebras, voy a reservar acá, lo doblan a la mitad, lo doblan a la mitad de tal manera que quede, que se forme una argolla aquí. Y esto nos va a ayudar a pasarlo más brevemente por por la cadenita. Miren, entonces paso, tomo y paso. Paso de esta manera y otra vez vuelvo a pasar estas hebras. Voy a envolver y paso por el anillo que se me formó. Y ahí tengo mi otro fleco. Recuerden que esto debe quedar apretadito, ajustan y hacen un un nudito sencillo y apretadito. ¿Sí? Así. Eso ya de ahí no se va a soltar, se los garantizo. Entonces miren, así va quedando mi gasa con flecos. Espero se esté viendo muy bien. Esto es una decoración, por así decirlo, que le estoy dando a esta gasa. Ya que pues la veía, sinceramente la veía muy sencilla la gasa, entonces preferí opté más bien por la decoración. Ahora tomo nuevamente el crochet, voy a pasar cadenita por cadenita, recuerden, tomando una cadenita, miren, la cadenita. Tomo mi fleco de esta manera, formo la argollita y paso por ahí, miren, así de esta manera. Ahora tomo la argollita y la atravieso por la cadenita. Y ahí vamos colocando los flecos en mi gasa. Vuelvo y hago esto y paso.
Realmente no tiene ningún misterio. Esto es bastante complejo, es sencillo. La única complejidad es de pronto que nos toma mucho tiempo cortar las hebras, pero bueno, vale la pena hacerlo porque realmente queda muy bonito. La gasa queda muy bien decorada con esta técnica, miren. No sé ustedes qué piensen, cómo lo ven. Gracias a mi amigo el que comentó. Muchas gracias por el comentario. Un saludito. Nuevamente tomo mi otro fleck, mi aguja, atravieso la cadenita de esta manera, así, la atravieso. Y ahora voy a tomar mi fleco. Yo estoy haciendo dos hebras por cadenita, pero ustedes pueden poner 4 hebras por cadenita. Ya eso depende del gusto de ustedes, si quieren que quede mucho más tupido. La decoración, miren, si quieren que esto quede más tupido, lo pueden hacer sin ningún problema. Bueno, entonces doblo, recuerden que debo doblar las hebras a la mitad y el anillo. Esto es lo que va a tomar agarrar el crochet. Miren, así está. Paso, paso por la cadenita y nuevamente vuelvo y paso. O sea, tengo la cadenita en la aguja de esta manera, el fleco, y vuelvo y enlazo y paso. Ahí lo estoy asegurando, miren, de esta manera. Ajusto, que esto me quede bien al borde y simplemente voy a anudar entre ellas mismas, entre esas 2 hebras y ajusto. Y así me van quedando los flecos en la gasa. Yo esto los he cortado previamente porque son demasiados, obviamente son muchos, entonces tiene que ser toda la gasa. Toda la gasa va a llevar estos flecos. Necesito cortar muchos más para seguir avanzando. Bueno, acá tengo ya unos, pero sé que no me va a alcanzar con todos estos que tengo aquí. Sé que no me va a alcanzar, entonces tengo que seguir cortando e ir ubicando en mi gasa. Recuerden, primer paso, pasan con el crochet la cadenita. Espero se esté viendo muy bien. Ok, ahí miren. El borde, en todo el bordecito. Ahí está. Espero se esté viendo muy bien. Quiero comentarios. Comenten si tienen alguna inquietud con respecto a esta técnica de la decoración de la gasa. Si tienen alguna inquietud, no duden en preguntar. Aprovechen que estamos en directo. Y entonces pueden generar sus preguntas. Bueno, entonces una vez hecho esto, voy a doblar mis 20 centímetros. Miren, acá es una hebra de 20 centímetros, más bien 2. La doblo a la mitad. Entonces, en realidad, el fleco me va a quedar de 10 centímetros apenas. Me gusta esta medida. Esto es opcional, la medida. Ustedes lo pueden hacer de 15 centímetros, de 20, 25, de lo que ustedes quieran realmente. Por ejemplo, si ustedes cortan una hebra de 30 centímetros, al doblarla, obviamente les va a quedar de 15, un poquito más largos, entonces también quedaría chévere con 15 centímetros, con 30 centímetros, perdón. Porque ya les dije que al doblarlo nos queda de 15. Entonces ahí pasa el fleco y simplemente lo voy a asegurar con mi crochet del número 0. Miren, ahí está. Pego bien al borde. Importante que esto quede bien pegadito. Ahí está. Y para asegurarlo, hago un nudo. Ahí tengo las 2 hebras, miren. Tengo las 2 hebras. Los voy a amarrar simplemente entre ellos mediante un nudo sencillo. Sencillito. Y ahí está. Miren qué fácil es. De hecho es muy entretenido, me gusta mucho. Porque se entretiene mucho uno haciendo esto. Realmente
tiene muchos beneficios, no solamente lo estético de la gasa, sino que más bien nos ayuda mucho a relajarnos, es un desestresante y bueno, tiene muchos beneficios, realmente me gusta mucho, estoy muy entretenido haciendo esto, miren, y rinde bastante, es bastante rápido de hacerlo, creería yo. Nuevamente, van a tomar la cadenita, buscan la cadenita que está al borde de la gasa, la cadena completa. De hecho, hay muchos tipos de decoración, pero me gusta mucho la de flecos, con flecos. Bien, una vez que ustedes tengan el crochet dentro de la gasa, de esta manera, van a tomar ustedes su fleco. Miren, esto mide 20 centímetros. En total, al doblarlo, me queda de 10. Al doblarlo, me queda de 10, por lo tanto, es una buena medida. 10 centímetros. Ahora, con ayuda de mi crochet, de esta manera, espero se esté viendo muy bien. Voy a acercar un poco a cámara para que ustedes puedan apreciar. Miren, entonces tomo el crochet, con el crochet tomo las hebras y las atravieso. Atravieso la cadenita. Acá hay que hacer un poquito de fuerza, ahí está, miren. Solo un poquito, no es necesario exagerar. Y nuevamente, ahí salió mi fleco, enlazo o envuelvo y paso por ahí mis flecos. Ahí está, miren, ahí está. Y ajusto. Pero ustedes no lo pueden dejar así. ¿Por qué? Porque hay que asegurarlo. Una vez que ya esté este primer paso, van a tomar las dos hebras que se formó, estos dos hilos, y los van a amarrar entre ellos mediante un nudo sencillo y aprietan. Ahí está. Ok, entonces así me van quedando los flecos. Espero les esté gustando muchísimo esta técnica y lo pongan en práctica. Obviamente la medida es opcional. Yo siempre dejo las cosas a opción de ustedes porque a lo mejor a ustedes puede que les guste más largos los flecos de, por ejemplo, póngale que de 15 centímetros o de 20. Entonces miren, así queda la gasa con flecos. Nuevamente lo voy a repetir porque quiero que esto quede muy claro. Y pueden ver el video tantas veces sea necesario hasta que ustedes logren entender la técnica. Realmente es muy sencilla. Lo digo por experiencia, esto es muy fácil de poner estos flecos. Primer paso, pasan el crochet, toman el crochet del número cero, espero se esté viendo muy bien ahí. Toman el crochet, atraviesan la cadenita que se forma en el lateral de la gasa. ¿Y qué es la cadenita? Miren, ya les voy a mostrar a ustedes en pantalla cuál es la cadenita para que ustedes tengan una idea dónde es que deben picar. Miren, ahí. ¿Se dan cuenta? Miren, ahí está la cadenita. Van a tomar la cadenita completa, completa. No puede ser la mitad, no debe ser completa para que quede bien anudado el fleco, quede precisamente en todo el bordecito de la gasa. Una vez que ustedes tengan esto, van a tomar el fleco, van a tomar uno de esos flecos. Acá yo tengo este fleco. Recuerden que esto mide 20 centímetros, pero puede ser de más o de menos, ya lo he dicho. Y muchas gracias a las personas que se conectan. Muchas gracias, bienvenidos al directo. Somos 10 personas, agradecido con ustedes por el apoyo. Una vez que el crochet esté dentro de la cadenita, como pueden darse cuenta, vamos a tomar el fleco, el anillito, miren, ahí, lo pongo en el crochet y voy a tirar del crochet, voy a jalar suavemente, sin necesidad de hacerle muy duro porque puedo reventar este hilo. No necesito ser muy exagerado a la hora de jalar. Aquí sí puedo aplicar un poquito de fuerza, pero un poquito, no necesito exagerar. Ahí ya pasó, si se dan cuenta, miren qué fácil es, bastante fácil y entretenido.
Ahora voy a envolver. Voy a envolver, miren, envuelvo y paso por el anillo. Ajusto perfectamente esto. Ajusto. Tengo mis dos hebras, como pueden darse cuenta. Las voy a asegurar entre ellas, entre las dos hebras que acabo de sacar. Y anudo. Y miren cómo queda de bien hecho. Queda bastante bien, prolijo. Este es el derecho. Yo lo puse como derecho. Y el revés, miren. Me gusta el borde que se forma aquí. Espero se esté viendo muy bien. Realmente queda bastante bonito. Decidí hacerlo de esta manera pues porque quería como innovar un poquito o hacerlo diferente, pero en realidad estas gasas son muy comunes, se han visto mucho esta decoración, solo que a lo mejor muchas personas no saben cómo hacerlo. Entonces ya les doy la solución, ahí les estoy dando la solución de hecho. Paso nuevamente con el crochet. Primero que todo tomo una cadenita de esta manera. Espero se esté viendo muy bien. Voy a poner más cerquita a la cámara, así. El primer paso es con el crochet, atraviesan la cadenita, miren, el borde de la cadenita. Segundo paso, van a tomar su fleco. Recuerden, lo van a doblar a la mitad. No tiene que quedar exactamente porque eso es imposible que quede perfecto del todo, pero procurar de que quede a la mitad. Tomo el crochet, pongo el hilo ahí y atravieso. Ahí está, miren. Y envuelvo nuevamente, voy a envolver, o sea, hago esto. Tengo el fleco ahí en mi aguja, envuelvo y atravieso esa cadenita que se formó en el crochet, atravieso, miren. Se dan cuenta, miren qué fácil es, ajusto acá, aprieto y nuevamente aseguro con otro nudo sencillo, pero fuerte. No es un nudo doble, sino simple, es un nudo sencillo. No necesito hacer tantos nudos, ahí con ese nudito ya es más que suficiente. Bueno, voy a hacerlo otra vez. Paso el crochet, voy a pasar mi crochet de esta manera. Tomo el crochet, atravieso la cadenita que se forma al lateral. Ustedes saben que yo repito todo el tiempo porque me gusta que quede claro, que lo puedan entender. Miren, atravesé con el crochet la cadenita lateral de la gasa. Tomo una de más bien el fleco, tomo el fleco, lo doblo a la mitad, lo voy a doblar a la mitad, de tal manera que ustedes puedan, digámoslo así, poderlo atravesar la gasa. Entonces ahí está, simplemente voy a pasar, miren, atravieso la cadenita y vuelvo y envuelvo de esta manera y ajusto. ¿Se dan cuenta? Qué fácil es. Entonces, niños, simplemente les quería mostrar esta técnica y enseñárselas. Si tienen alguna inquietud, dejen sus preguntas, lo que quieran saber. Entonces, ustedes van a seguir todo el tiempo a ambos lados. Van a poner flecos aquí y van a poner, por supuesto, flecos acá hasta terminar. Hasta terminar su gasa. El de colocar los flecos, lo voy a hacer una vez más. Primero que todo, busco la cadenita.
atravieso con el crochet. De esta manera, miren, se dan cuenta. Ahí puse el crochet. Ahora voy a tomar mi fleco, mis dos flecos, lo voy a doblar a la mitad. Lo doblo a la mitad en lo posible. Y voy a proceder a ponerlo en el crochet. Y con ayuda del crochet voy a llevarlo por esa cadenita, atravieso esa cadenita. Jalo un poquito. Vuelvo y envuelvo. Y paso por esa cadenita que se me formó en el crochet ahí. Y ahí está mi fleco. Aprieto, ajusto, organizo. Y entonces así van a ustedes a proceder o van a seguir más bien poniendo cada uno de los flecos en la gasa. Entonces nada, niños, quería mostrarles este avance. Más bien esto es un avance porque posiblemente podamos hacer otros, más bien otras explicaciones con respecto a esto más detalladamente. Son demasiados flecos, o sea que en un directo no alcanzaría a ponerlos todos, son demasiados, porque son muchas cadenitas. Entonces ustedes van a repetir exactamente lo mismo. Por ejemplo, si quieren poner a este lado, simplemente ubican. Yo lo hago de esta manera. Voltean su, ¿qué? Su mochila. Vamos a poner por ejemplo, un flequito acá a este lado. Entonces atravieso con mi crochet la cadena y tomo uno de los flecos. Obviamente esto se hace en orden, pero yo es para hacerle la demostración a ustedes cómo es, cómo debemos hacerlo. Entonces tomo doblo, atravieso la cadenita, vuelvo y atravieso con estas dos hebras la cadena que tengo en el crochet, ajusto. Y así vamos a proceder a ubicar también a este lado, a la derecha. Ahí está, miren. Entonces esto no tiene más complicación. Sigan el paso, la explicación, la breve explicación que les acabo de dar para poner todos los flecos a ambos lados. Entonces, me despido de ustedes el día de hoy. Muchas gracias por todo, por el apoyo y nos vemos en una próxima oportunidad. Espero les haya quedado muy claro la breve explicación. Es simplemente repetir lo mismo, los flecos, los poquitos flecos que puse acá, lo hacemos a ambos lados, tanto aquí como acá. Y así hacemos nuestra decoración. Entonces espero les haya gustado muchísimo. Dejen su suscripción y comenten. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz resto de domingo. Que tengan una excelente noche y puedan descansar. Dios los bendiga y hasta la próxima. Chao.